Hola, muy buenas tardes con todos y todas. Muchísimo gusto, es un privilegio poder estar con ustedes esta tarde. Soy Carlos Valenzuela y en la tarde de hoy pues vamos a hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con el reverdecimiento urbano y la conservación del ciclo del agua mediante tecnologías de Plastigama Wave, ¿sí? Em, es importante comentarles, formo parte de la unidad de resiliencia climática urbana. En esta unidad contamos con diferentes soluciones o tecnologías que están orientadas junto con el portafolio de soluciones tradicionales de Plastigama a gestionar el agua de lluvia de diferentes maneras, mitigando efectos de inundación, sequías y también aprovechando este valioso recurso para el reverdecimiento urbano. Así que nuevamente bienvenidos. Vamos a empezar entonces. Es importante comentarles también que en el transcurso de la charla ustedes pueden realizar sus preguntas, ¿sí? Y al final pues voy a leer las mismas para poder responder a consultas que ustedes tengan. En este momento, lo que ustedes están viendo es parte de una breve introducción. Básicamente, Plastigama Waving forma parte de un conglomerado, de una familia de empresas que está liderada por Orbia. Y estas tres marcas que ustedes observan en la diapositiva, pues hacen parte también de las marcas donde estamos operando, básicamente en Latinoamérica y también en las cuales pues se encuentran las tecnologías que en la tarde de hoy vamos a poder analizar, ¿sí? Para el caso de Ecuador, pues estamos como Plastigama Waving, para el caso de Colombia y Perú como Popco Waving, y para Centroamérica, México, Brasil y Argentina como Amanco Waving. De esa manera, me gustaría también presentarles una parte de los desafíos actuales. Es importante que ustedes conozcan cuál es el contexto relacionado al ciclo del agua y por qué es importante el reverdecimiento urbano. Básicamente, cuando las ciudades crecen, cuando las ciudades se van poblando, existe un proceso de urbanización que básicamente cambia las condiciones de infiltración de los terrenos en su estado natural. Así ustedes pueden observar en esta diapositiva cómo el agua que se infiltra, por ejemplo, a través de las diferentes coberturas verdes en una zona rural termina también infiltrándose o llegando precisamente a aquellos acuíferos naturales o también aquellas fuentes superficiales y subterráneas que podemos tener o encontrar en la naturaleza. Eso es muy beneficioso básicamente porque se recargan nuevamente estas fuentes y básicamente pues las plantas también pueden hacer uso de este recurso para que puedan proliferar, para que pueda precisamente promoverse la biodiversidad. Parte de ese volumen de agua que regresa a estas fuentes, tanto superficiales como subterráneas, sobre todo en las superficiales, termina evaporándose y de esa manera pues se genera el ciclo continuo del agua que conocemos en sus fases de evaporación, condensación, precipitación e infiltración. ¿Qué es lo que ocurre en el ámbito urbano? Ustedes pueden observar, básicamente se genera un proceso de impermeabilización masivo como el que podemos observar en esta imagen, y eso genera, por los diferentes materiales que utilizamos en el segmento de la construcción, que el agua que se precipita o las lluvias se transformen en escorrentía superficial. Es decir, en ríos, básicamente, que llevan agua a través de calles, de las superficies que han sido impermeabilizadas con estos materiales de construcción. Eso genera que en lugar de tener un gran porcentaje que se evapora y regresa nuevamente a la atmósfera, tenemos un gran porcentaje de esa lluvia que termina precisamente en escorrentía superficial que no puede ser infiltrado por la impermeabilización masiva y también trae otros problemas como por ejemplo la saturación de ciertos sistemas principales, especialmente las redes de alcantarillado pluvial, que pueden colapsar también en nuestras ciudades. Por ese motivo, es importante entender cómo los sistemas urbanos de drenaje sostenible y diferentes estrategias de ingeniería hoy en día nos permiten gestionar adecuadamente no solo el reto de inundaciones, sino también el agotamiento de los mantos acuíferos o fuentes subterráneas,
la sequía y falta de agua. Es alarmante saber que al mismo tiempo que existen inundaciones, pues también pueden darse sequías o efectos de estrés hídrico en diferentes zonas del planeta, en diferentes regiones del planeta. Y esto pues también nos lleva a pensar en que estas estrategias sirven también o pueden funcionar para mitigar estos efectos. Por último, y no menos importante, estas soluciones también tienen la capacidad de generar la reducción en el efecto de isla de calor, por lo tanto tienen influencia directa también sobre esta variable importante. El objetivo entonces es poder ver el agua de una manera diferente, más allá de verla como un enemigo, especialmente a las lluvias. Hoy en día sabemos que este valioso recurso puede ser un potencial aliado porque principalmente lo podemos reutilizar. Y ustedes se preguntarán dónde y cómo. Básicamente se lo puede reutilizar para múltiples, o se lo puede usar más bien para múltiples propósitos, como por ejemplo el riego de áreas verdes, y he ahí la razón de este webinar en la tarde de hoy, hablar del reverdecimiento urbano. Hay 5 pilares fundamentales o aristas fundamentales que nosotros tenemos en la unidad de resiliencia climática urbana de Plastigama, y es que estas tecnologías están orientadas entonces a la prevención de sequías, porque podemos utilizar el volumen de agua de lluvia almacenado en temporada invernal y poder usarlo precisamente cuando las lluvias dejan de originarse. Asimismo, podemos generar a través del reverdecimiento urbano o de la incorporación de estas soluciones una importante reducción del efecto de isla de calor. Podemos capturar el agua de lluvia, retenerla por un tiempo y hacer descargas controladas tanto a la red de alcantarillado como a otros sistemas. Y también es un mecanismo muy interesante para la protección contra inundaciones, especialmente en países de Latinoamérica como Ecuador, donde existen zonas que son muy vulnerables a este tipo de efecto que es ocasionado por el cambio en el ciclo del agua, sobre todo a nivel urbano, por el efecto de urbanización que les había comentado originalmente. Existe una arista también muy importante que es el fomento a la biodiversidad. Si podemos contribuir con el reverdecimiento urbano a través de soluciones que gestionan el agua de lluvia, va a ser también muy posible que esas zonas que hemos impactado positivamente se puedan habitar o poblar más bien de fauna y flora, que en este caso contribuye precisamente a una proliferación de biodiversidad. Este es el modelo lineal, el panorama que muchas veces encontramos en diferentes ciudades de Ecuador y de Latinoamérica. Ustedes pueden ver un entorno que está siendo impermeabilizado con concreto, con asfalto, con infraestructura, con superestructura, con edificaciones, viviendas, etcétera. Y también existen componentes como son las redes de alcantarillado, que son muy importantes en su mayoría, y hoy en día utilizamos precisamente los sistemas plásticos, sobre todo las tecnologías de PVC que fabricamos en Plastigama Wapping para poder gestionar no solo aguas residuales, sino también el caudal pluvial. Pero ¿qué ocurre? Pasa que en ciertas zonas, hablando de la topografía de las ciudades, son susceptibles de acumular agua, de inundarse. Y es por esto que hoy en día el nuevo concepto de drenaje urbano incorpora precisamente estas soluciones muy asociadas a tecnologías innovadoras, pero también a estrategias eficientes e innovadoras que no solo capturan el agua de lluvia, sino que también permiten generar reverdecimiento, es decir, aumentar las áreas verdes en nuestras ciudades, emulando el concepto natural que tenemos cuando estas áreas no han sido desarrolladas en un proyecto de urbanismo. En ese sentido, adicional a las áreas verdes que podemos nosotros crear en nuestras ciudades, también es importante saber que debajo de esas áreas verdes podemos almacenar volúmenes de agua de lluvia que permiten hoy en día utilizarlos precisamente para el riego de esa cobertura vegetal o de esas áreas verdes. Por lo tanto, estas soluciones o estas estrategias también nos dan mecanismos sostenibles que pueden trabajar por sí mismos y que evitan la dependencia directa de las redes de agua potable. Es así como quisiera hablarles de 3 soluciones con las que estamos trabajando con mucho éxito en el país.
Básicamente son soluciones que están fabricadas con resinas 100% recicladas y que hacen referencias a geoceldas o elementos modulares muy amigables con el ambiente, por cierto, tanto por su fabricación como su proceso de instalación y constructivo, que nos permiten gestionar de forma ordenada y eficiente el agua. La primera de ellas es Aquacel 85, es un sistema de captación que se lo puede instalar a nivel de techos o cubiertas en superficies planas. Esto también puede ser instalado a nivel de piso, no necesariamente a nivel de techos y cubiertas, lo podemos hacer en los dos escenarios. También tenemos un sistema que se conoce como Tritan, que es un elemento que básicamente podríamos decir es un alcorque moderno, ¿sí? De Wavin, que se configura con la celda Quasel 400, que ya la vamos a ver más adelante, y que nos permite crear estas estructuras para poder generar un entorno que permita al árbol o a la planta crecer o desarrollarse adecuadamente y a la vez suministrarle el agua de lluvia que la capturamos en estas estructuras. Cambiamos ciertas condiciones para que el árbol pueda desarrollarse de forma adecuada y sobre todo que los tanques o las estructuras puedan estar dimensionadas para cada especie vegetal. Finalmente, tenemos también una solución que ya es muy conocida en Ecuador, se llama Quasel 400, es un sistema modular de gran capacidad de almacenamiento de agua lluvia. Y con esta misma solución hemos, por ejemplo, diseñado e instalado jardines de lluvia, los cuales nos permiten hoy en día aprovechar este valioso recurso en proyectos de construcción en todos los segmentos, industria, vivienda, comercio, hospitales, aeropuertos, obra civil, entre otros. Entonces, ustedes pueden ver aquí los 5 pilares fundamentales que les había comentado. Lo que estamos viendo es un resumen de lo que estas soluciones son capaces de hacer. Las mismas pueden interactuar entre sí, pueden coexistir en el mismo proyecto, y eso es muy interesante a la hora de hablar de eficiencia y de optimización de recursos. Si nos vamos a la parte alta, esto aplica tanto para proyectos de construcción como de infraestructura, pero si pensamos en lo que estamos viendo en una edificación, podríamos instalar la celda Quasel 85 en las cubiertas, en las superficies planas, de tal manera que el agua se precipita sobre los jardines verdes de nuestra estructura, se infiltra, llega a las celdas y se retiene o se almacena. Esa agua que está siendo almacenada o retenida termina nuevamente ascendiendo por capilaridad para que pueda regar a la cobertura vegetal. Eso es muy interesante. No necesitamos de mecanismos de riego convencionales, sino que el agua almacenada en las celdas puede subir y puede regar la cobertura vegetal. Acá ustedes están viendo también la tipología o el sistema llamado Tritank, el cual, por cierto, nos permite suministrarle agua o el recurso y las condiciones necesarias para que los árboles puedan crecer adecuadamente. Entonces, estos sistemas están diseñados para que las raíces de los árboles puedan crecer dentro de las celdas, dentro de las estructuras, pero también mejoramos las condiciones de oxigenación, acceso a nutrientes y, por supuesto, acceso a agua. Aquí ustedes lo que están viendo es un jardín de lluvia que está diseñado con la celda Quasel 400. También podemos tener cobertura vegetal generando precisamente reverdecimiento a nivel urbano y también mitigando al mismo tiempo los efectos de potenciales inundaciones y sequías. Podemos instalar estos sistemas en zonas que están totalmente impermeabilizados, bajo zonas que están impermeabilizadas. Podemos instalar estos sistemas bajo jardines, bajo canchas. El concepto puede admitir que los sistemas o los tanques sean cargados o llenados con agua a través de tuberías y de componentes hidráulicos como los que ustedes ven aquí, sumideros, desarenadores, cámaras de entrada y también descargados o vaciados a través de los mismos componentes. O podemos también aprovechar el concepto de estas geoceldas para cargar los tanques por infiltración a través del terreno si es que hablamos de coberturas verdes o vegetales. Entonces, es muy interesante la manera con la cual podemos nosotros aprovechar el agua de lluvia con estas soluciones.
Hablando ya de cada una de ellas, pues les he hablado de gestión de agua de lluvia. Y cuando hablamos de gestión, no solo estamos refiriéndonos a la captura, al almacenamiento, a la retención temporal de un volumen de agua de lluvia, sino también a la oportunidad que tenemos de evitar la saturación de las redes de alcantarillado municipales o públicas, pero al mismo tiempo de poder aprovechar ese volumen que tenemos almacenado en estos sistemas. Una de las características de estos sistemas urbanos de drenaje sostenible plásticos es que al instalarse de forma enterrada, podemos aprovechar el espacio por encima de los mismos. En cuanto al reuso de agua de lluvia o realmente el uso del agua de lluvia, porque no es que ha tenido un uso previo, podemos aprovechar el agua para múltiples propósitos, como por ejemplo riego de áreas verdes en cubierta, como yo les decía, sin necesidad de un sistema de impulsión o de bombeo. El agua a través de la celda Aquacel 85 tiene la capacidad de ascender por capilaridad a través del geotextil que se incorpora en el sistema y eso permite que el sustrato que se coloca por la parte superior de la celda se sature y de esa manera las plantas o la vegetación pueda alcanzar fácilmente el agua y no dependa necesariamente de un mecanismo de agua potable. Por supuesto, los sistemas están dimensionados y diseñados para la demanda de riego que se requiera, para las áreas aportantes y otras características, pero nos pueden dar un importante y valioso ahorro, sobre todo cuando entramos a temporadas de verano. Asimismo, podemos hablar de la reducción del estrés térmico o del efecto de isla de calor, básicamente porque está comprobado que cuando contribuimos con el reverdecimiento urbano en ciudades, la temperatura o la sensación térmica también disminuye. Y hemos hecho algunas pruebas donde, por ejemplo, a través de sistemas de retención pluvial con pavimentos permeables o a través de estos jardines que no son solo verdes, sino azules, porque almacenan una lámina de agua en la parte interna de las celdas, se puede medir cómo la temperatura baja si la comparamos, por ejemplo, con una calle o con una terraza que no tiene estas soluciones. Esencialmente porque, claro, el efecto de transmisión de temperatura, de calor, se hace de forma directa. En cambio, estas superficies húmedas por el agua que está almacenada tienden pues también a reducir la temperatura que les rodea. Aquí podemos ver entonces la primera de las soluciones. Con el sistema Aquacel 85 Polder Roof podemos generar verdaderos jardines verdes y azules. Verdes, como les comentaba, porque podemos configurar jardines con cualquier densidad de vegetación, intensivos, semi-intensivos, de tal manera que podamos tener cubiertas como las que ustedes están observando en la imagen. Estas estas cubiertas o estas áreas que estamos generando con esta tecnología también pueden permitir zonas peatonales, ¿sí? Zonas que nos permitan el acceso a estos jardines porque las celdas pues tienen una capacidad portante y una resistencia a cargas verticales y laterales que la hacen ideal también para permitir cargas peatonales. En ese sentido, el concepto busca transformar espacios que generalmente tienen un acabado gris, frío, a un espacio o un área que es totalmente verde o parcialmente verde, porque también tiene otros elementos que permiten la accesibilidad al mismo espacio. Pero lo que ustedes pueden ver precisamente está muy ligado al concepto de reverdecimiento urbano, pero también a la gestión de agua de lluvia, porque a través de esa superficie verde precisamente podemos capturar el agua de lluvia, evitar que ésta se convierta en escorrentía superficial y que llegue a las redes de alcantarillado y al mismo tiempo aprovecharla para el riego de esa misma área verde o cobertura vegetal. Podemos, como ustedes pueden ver, tener plantas de raíces cortas, podemos diseñar espacios con árboles, con plantas más grandes, de mayor longitud en sus raíces. Esto va a depender, por supuesto, del diseño tanto arquitectónico como paisajista del proyecto, pero en cualquiera de los casos tenemos compatibilidad con nuestro sistema. Aquí vemos el concepto, vemos un corte, un plano en elevación, en corte de la estructura. Si hablamos a nivel de cubierta, va a ser muy importante que se impermeabilice, por supuesto, para evitar filtraciones o daños pues, en los elementos estructurales de nuestro proyecto.
Después se va a incorporar un geotextil de protección y vamos a poder ensamblar de forma manual. Eso es muy importante cuando hablamos de soluciones sostenibles, la reducción de emisiones de CO2. También en el proceso constructivo, en este caso vamos a ensamblar los módulos de forma manual y finalmente colocamos un geotextil de capilaridad por el cual se va a dar ese principio de ascensión capilar y se va a generar un sistema de distribución horizontal que permitirá pues saturar el sustrato que está por encima de todas las celdas. Finalmente, y en función del diseño, como les comentaba, pues se podrá incorporar las especies vegetales o la cobertura verde que plantee el diseño. Entonces, cada módulo tiene dimensiones de 1,10 m por 1,10 m. Es una sección cuadrada totalmente. Y tenemos la capacidad de almacenar hasta 98 litros en cada módulo que ustedes pueden ver en la imagen. Lo interesante es que estas celdas tienen apenas 8,5 centímetros de alto, lo que también permite balancear y compensar el tema de cargas, sobre todo por el desempeño estructural que necesitamos contar en este tipo de proyectos, ¿sí? La instalación es otra de las ventajas de nuestros sistemas en UCR, básicamente porque al configurarse como elementos modulares, estos se van ensamblando a través de un mecanismo plug and play o, como lo conocemos, un mecanismo de acople por presión de forma manual, lo cual permite que las celdas ya no se desenganchen, sino que vayan creando elementos monolíticos de acuerdo a la sección que nosotros ejecutamos en diseño. Entonces, para este sistema lo que necesitamos es que las superficies sean planas y pueden adaptarse también a la configuración geométrica de las cubiertas o a nivel de piso también podemos hacerlo conforme al área de diseño. Lo que se necesita es primero impermeabilizar, luego se coloca este geotextil de protección que también evita los daños, como les decía, a los elementos estructurales, protege también a los sistemas del efecto que ejercen las raíces de las especies vegetales. Y lo que hacemos es por encima de este geotextil empezar con el ensamble manual de nuestro sistema o de nuestro tanque, el cual va a almacenar agua de lluvia, pero también va a ser el soporte precisamente de todo ese sustrato y de la cobertura vegetal que incorporamos. Por encima de las celdas se tiende, por el contrario, un geotextil de capilaridad, que es el que va a generar el riego de forma horizontal, y finalmente se tiende el substrato y se tienden también o se instalan, se acoplan más bien al proyecto las especies vegetales que estamos considerando en nuestro diseño. Entonces, ustedes pueden ver aquí un collage o un resumen con diferentes tipos de proyectos, por ejemplo, el sistema instalado en balcones, otros en terrazas, otros a nivel de piso. Básicamente también pueden ver cómo el sistema se adapta a diferentes densidades, ¿sí? De la cobertura vegetal. Pueden ver, por ejemplo, en imágenes cómo también tenemos compatibilidad con estratos o sustratos permeables, como por ejemplo materiales con una granulometría que permiten el paso del agua con mayor facilidad. Tenemos compatibilidad también con paneles solares, los cuales pueden anclarse, la estructura de estos paneles se puede anclar a las celdas sin necesidad de perforar las losas. Y asimismo ustedes pueden ver cómo podemos jugar con los diferentes elementos o componentes que se puedan instalar en estos proyectos, como por ejemplo son las pasarelas o las zonas de acceso peatonal, en fin, un sinnúmero de elementos que se pueden incorporar para aprovechar esas áreas y para convertirlas en no solo en espacios verdes y llenos de agua, sino también en zonas mucho más agradables que tengan mayor confort y amenidad también con el paisaje del proyecto. Aquí les presento un proyecto muy interesante que instalamos en la Universidad Central del Ecuador. Esta fue una iniciativa de la Facultad de Ingeniería Civil y Ciencias Aplicadas. Surgió precisamente por la iniciativa de personal docente y de los estudiantes de esta facultad. Ellos tenían la intención de crear un jardín de lluvia y nosotros como Plastigama Wabi pues también interactuamos en la parte de diseño, específicamente en lo que compete al sistema Polder o Aguacel 85.
En ese sentido, el sistema capta o captura el agua de lluvia de forma natural cuando se da la precipitación por encima del jardín de lluvia, pero también aprovechamos para capturar el agua de esta cubierta, que ustedes ven aquí en este edificio, la cual desciende a través de un bajante o de una tubería que permite llevar el agua desde la cubierta hacia el sistema. Entonces, ustedes ven aquí el paso a paso de la instalación. Aquí los estudiantes generaron precisamente la instalación y también como parte de su diseño, ellos plantearon que el exceso del agua de lluvia de este sistema pueda ser utilizada en el proyecto de agricultura sostenible que también plantearon, fue una iniciativa de ellos igual. Y en este sentido podemos ver el paso a paso con el tendido de los geosintéticos, como son, por ejemplo, el geotextil de protección y el de capilaridad, ¿sí? Igual podemos ver los traslapes que se van haciendo de forma constructiva y el montaje de las celdas una a una para que sea pues el elemento estructural que le va a dar soporte a todo el jardín de lluvia, pero también el que va a permitir el almacenamiento del agua en el interior de las celdas debido a su gran relación de vacíos o capacidad de almacenamiento. Entonces vemos cómo las celdas ya son cubiertas totalmente con los geosintéticos y cómo a través de sistemas simples de riego por el efecto de gravedad desde la bajante que estamos incorporando a un desarenador pequeño en la entrada del sistema, permite que el agua de lluvia no ingrese directamente hacia las celdas, sino que más bien llegue y sature el sustrato y se vaya infiltrando hacia las mismas para que el agua se pueda retener con el paso del tiempo. Entonces vemos algunos componentes como la instalación de tuberías perforadas con geotextil, vemos la instalación también de tuberías para las conexiones de bajante, generalmente estas conexiones se las hace con tuberías de PVC, de la línea de desagüe precisamente para gestión de agua de lluvia y tenemos el proceso de relleno y compactación con el resultado que ustedes ven. Los estudiantes también incorporaron algunas especies nativas en el proyecto, lo cual pues también pudo contribuir no solo al reverdecimiento en esta zona, sino también a mejorar su perspectiva, a mejorar el componente de paisajismo, puesto que no solo tiene un componente en el efecto hidrológico, sino también en el efecto visual de paisaje. Entonces, aquí pueden ver también cómo se configuró el sistema. Es un sistema que provee aproximadamente de 1900 litros de agua que es capturada básicamente por infiltración y también de forma directa desde las cubiertas. Entonces, esos mismos 1900 litros se los va a poder utilizar para el riego de la cobertura vegetal cuando el agua asciende por capilaridad para que las plantas puedan utilizar este valioso recurso. El exceso del agua, ¿sí? Porque pueden haber y de hecho van a existir momentos donde llueva más de lo que se consideró en el diseño. Entonces, el exceso de agua debería ir a estas parcelas de agricultura sostenible que plantearon los estudiantes y la otra parte del exceso de los dos sistemas tendría que dirigirse a la red de alcantarillado, de tal manera que no se desperdicia nada y más bien se evita, vuelvo y repito, que las redes terminen saturándose y colapsando porque toda la descarga se la hace prácticamente y de forma directa en un sistema convencional de drenaje. Esta es la diferencia entre un sistema convencional de drenaje y un SUD o un sistema urbano de drenaje sostenible que busca frenar, retener temporalmente esos caudales de escorrentía, esos volúmenes de agua de lluvia, de tal manera que no lleguen inmediatamente a las redes públicas, sino que se puedan contener y de esa manera también podamos darle a nuestras ciudades mayor resiliencia climática. Hoy en día se escucha mucho ese término resiliencia climática urbana o resiliencia, pero la resiliencia puede alcanzarse a través de diferentes maneras y es importante que se empleen verdaderas soluciones sostenibles, porque eso va a hacer precisamente que nuestro proyecto tenga la capacidad de afrontar no solo riesgos, sino también esa vulnerabilidad y esas amenazas que pueden precisamente afectar nuestros proyectos cuando pues tenemos la influencia de lluvias permanentes o constantes.
Aquí les presento otro proyecto muy interesante. Fue un proyecto también que alcanzó incluso una distinción, un premio a la sostenibilidad. Básicamente empleó nuestra solución Aquacel 85 y otros elementos, otros componentes del diseño. Esto lo pudimos realizar con una importante firma de arquitectos, una importante consultora de sostenibilidad en el país y también con una institución pública, municipal, a nivel de Quito. En ese sentido, lo que se planteó es lo que ustedes ven en la imagen, un prototipo que permite a las personas manipular estos elementos para ver cómo se genera la lluvia en un entorno urbanizado, cómo ésta se puede capturar, cómo termina regando áreas verdes, cómo infiltra el agua hacia nuestras celdas que están en la parte inferior, está cubierto ya, y cómo esa agua que está en las celdas termina nuevamente recirculando y ascendiendo para el riego precisamente del área verde. Entonces, es un sistema muy interesante, de hecho, permite también interactuar a las personas para que puedan accionar estos mecanismos de bombeo y puedan ver cómo el agua vuelve a circular. Pero imaginen ustedes si estos modelos o estos sistemas se podían escalar a diferentes proyectos, como por ejemplo en centros comerciales, donde el agua o la demanda para riego de áreas verdes suele ser bastante alta. Si no es en centros comerciales, en universidades, en colegios, en instituciones donde hay áreas verdes, pues esto es muy, muy importante y muy interesante. Pero también, y hablando de otras tecnologías que les voy a mostrar a continuación, podemos almacenar mayor cantidad de agua de lluvia, por ejemplo, para uso en dispositivos sanitarios, para control o en reservas contra el incendio, aun si se diera ese tipo de caso, para lavado de autos, en fin, va a depender de cada proyecto y de cada propósito, pero básicamente podemos aprovechar el agua de lluvia para múltiples objetivos, ¿sí? Acá vamos a ver también la opción o la tecnología de los tree tanks, como les comentaba, son nuestros alcorques y están diseñados también con la celda Aquacel 400, la celda de gran tamaño. Los beneficios también no solo están relacionados al tema hidráulico, hidrológico, a conservar el ciclo del agua a nivel urbano, sino que también destaca la resistencia de estos sistemas, la durabilidad, que es mínimo de 50 años, las condiciones de mejorar la calidad del agua, de generar sistemas de filtrado natural, de evitar daños en infraestructura por el crecimiento desmesurado de raíces, de mejorar la calidad del aire, porque cuando hablamos de incorporar árboles en las ciudades, también estamos hablando de una renovación del oxígeno, del aire que nosotros respiramos. Y en ese sentido, pues también existen beneficios o ventajas asociadas al tema ambiental y a las reducciones de CO2, porque este sistema también se ensambla de forma totalmente manual. No necesitamos de equipos sofisticados, no necesitamos de otro tipo de material convencional o tradicional. Las celdas son autoportantes y nos permiten generar sistemas que no solo capturan el agua, sino que cambian las condiciones donde los árboles generalmente crecen en las ciudades. Miren, este es un problema que creo yo hemos podido observar en nuestras ciudades. ¿Quién no ha visto esto en un entorno urbano? Básicamente ocurre porque es el ser humano el que llega a cambiar las condiciones naturales de cierto entorno. Entonces, por el proceso constructivo se suele generar un mayor porcentaje de compactación en los terrenos y básicamente las raíces de los árboles buscan agua, buscan oxígeno y buscan nutrientes. Cuando el suelo está tan compactado por la construcción de vías, por la construcción de infraestructura, de superestructura, de pavimentos, como ustedes pueden ver, las raíces entonces tienden a crecer y por lo tanto van rompiendo estas capas de rodadura o los elementos estructurales e incluso pueden también afectar sistemas de alcantarillado, ¿cierto? O de agua. En ese sentido, y para resolver este problema, pues también tenemos otro beneficio y es que estos alcorques o nuestros tree tanks permiten configurar un entorno mucho más saludable, mucho más amigable con los árboles o con las plantas de nuestro proyecto para que éstas puedan crecer, desarrollarse de forma adecuada y no provoquen daños en la infraestructura urbana, ¿sí?
Aquí la diferencia es que los tanques no van a estar ocupados al 100% con agua, como si lo tenemos, por ejemplo, en las celdas o en el sistema POL de Roof Aquacel 85 para los jardines verdes y azules, sino que el concepto cambia. El relleno de la celda se lo hace con suelo, básicamente para que el árbol pueda tomar todos los nutrientes y pueda, por la gran porosidad que va a existir al no compactar el suelo, también sea más fácil que el agua llegue al mismo y pueda precisamente alimentar o nutrir a estos árboles. Estas estructuras se diseñan para cada especie vegetal porque dependemos obviamente del tamaño, de las condiciones, de las características de cada especie, en este caso de árboles, y por ende necesitamos pues conocer ciertos datos para poder generar estos diseños. Dentro de las ventajas, estos sistemas asumen el rol estructural, es decir, yo puedo incorporar esta solución a nivel urbano sin preocuparme por las cargas que van a afectar al sistema, sean cargas vehiculares livianas, cargas vehiculares pesadas, peatonales. Esa es una gran ventaja de los sistemas modulares plásticos que están diseñados para que puedan resistir precisamente a todas esas solicitaciones verticales y laterales. Todas nuestras celdas están fabricadas con polipropileno 100% reciclado, el cual tiene pues esa gran característica de soportar cargas de tráfico por más de 50 años sin ningún inconveniente. Entonces, miren, este era el sistema de fijación o de ensamble tipo plug and play que yo les comentaba, donde a través de esos conectores, de esas grapas plásticas que ya vienen incorporadas en las celdas, no necesitamos accesorios adicionales, no necesitamos equipos para hacer el ensamble, solo necesitamos de nuestras manos para poder presionar los elementos y que estos empaten y se ajusten de forma totalmente adecuada. Por lo tanto, las instalaciones son rápidas, son amigables con el ambiente y son sobre todo limpias. No generan desperdicios, no tenemos que hacer mayor cambio en los elementos, cortes o modificaciones, sino que todo el sistema se cuantifica y diseña para cada caso y para cada tanque. Adicional, estos sistemas modulares tienen paneles laterales, ¿sí? Que se colocan siempre o se instalan siempre en los perímetros, en el perímetro del tanque, del sistema, de la zanja, de la cuneta verde que estamos diseñando, del dren que estamos diseñando con esta solución, para que estos paneles laterales puedan absorber precisamente el empuje del suelo que está generado tanto por cargas verticales como por las mismas cargas laterales que también ejerce el terreno sobre los tanques. Por lo tanto, y a diferencia de sistemas convencionales que muchas veces se construían con simple mampostería o con cualquier otra tecnología convencional, nuestros tanques también están orientados a través de estos elementos que van conformando el módulo en su totalidad para evitar asentamientos, fruto, por ejemplo, del lavado de finos o fruto también de la acción que ejercen las cargas sobre el sistema para que el suelo se mantenga y no existan pues estos problemas que son muy comunes al ejecutar ciertos sistemas urbanos de drenaje sostenible. De igual manera, tenemos una ventaja y es que nuestras celdas son muy resistentes, pero a la vez son livianas, ¿sí? Una de las preguntas que nos suelen hacer generalmente es si un elemento plástico como estos tiene gran resistencia. Y sí, la respuesta es que sí. De hecho, podemos o hemos instalado estos sistemas, por ejemplo, bajo losas, elementos estructurales que están soportando altas cargas permanentemente. Por ejemplo, en el sector industrial, en el sector de construcción comercial, donde por ejemplo tenemos la influencia de vehículos de carga pesada, hemos instalado bajo esas zonas de estos sistemas porque están diseñados o su configuración hace que tengan una gran respuesta precisamente a cargas verticales y laterales. Y adicionalmente, esta configuración hueca con una porosidad del 95% hace que también podamos incorporar elementos para conexión con los tanques como tuberías, accesorios o el cableado que ustedes pueden ver, que pueden ser tuberías o otras redes, por ejemplo, de telecomunicaciones, para que puedan coexistir también con estos sistemas sin generar mayores inconvenientes.
Algo importante, esta solución, al igual que otras familias del portafolio de Plastigama Wamin, están disponibles en librerías BIM. Entonces, los diseños hoy en día se pueden también ejecutar a través de modelado BIM, teniendo, por ejemplo, una precisión del 100% para las cantidades que necesitamos en nuestro proyecto, y generando diseños muy optimizados a lo que realmente necesitamos. Aquí pueden ver, por ejemplo, casos reales donde se han instalado estos sistemas y pueden también ver ustedes el impacto que tiene en el reverdecimiento urbano de nuestras ciudades. Imagínense si estos tanques se pueden ir instalando, por ejemplo, en zonas donde hay árboles, donde existen estos elementos naturales que muchas veces se configuran como un patrimonio natural, no pueden ser talados, no deberían ser talados o cortados. Y adicional, les podemos suministrar agua de lluvia. Entonces podemos ver cómo el diseño para cada especie hace que, claro, el árbol pueda nutrirse del agua, pueda mejorar sus condiciones de oxigenación y nutrientes y al mismo tiempo pueda crecer de mejor manera en un menor tiempo versus aquellos árboles o plantas que están sembradas o que forman parte de las ciudades, pero que no pueden alcanzar el agua fácilmente. Hay otros beneficios, no me voy a detener mucho tiempo aquí, pero hay beneficios relacionados al confort térmico, como les decía. Si, si contribuimos a a sembrar mayor número de árboles porque estamos instalando estos sistemas que les pueden aportar con agua, vamos también seguramente a reducir el impacto de la isla de calor porque los árboles generan sombra y eso es muy beneficioso también para ciudades como las que tenemos en Latinoamérica, pues donde también el gradiente térmico es muy alto. Beneficios con la salud, la calidad del aire, la purificación del aire, la sombra, como les decía. Hablamos también de proliferación de especies tanto vegetales como de la misma fauna. Generalmente proliferan insectos, aves, que también es muy beneficioso eso para nuestras ciudades. Existe también una absorción de CO2 muy interesante que podemos también generar y pues incluso para temas relacionados con el componente social, el componente de estado de ánimo de las personas, pues siempre espacios que están repoblados con este tipo de vegetación, pues genera mayor amenidad con las personas. Entonces es interesante también cómo incluso en eso podemos aportar. Existen hoy en día algunas iniciativas que nos hablan, por ejemplo, de la regla 330-300, donde básicamente se hace énfasis a la posibilidad que las ciudades vayan precisamente contribuyendo a reverdecer mayormente sus superficies para que no sea solo un tema ambiental, sino también, como yo les decía, un tema que permita gestionar adecuadamente los recursos, que permita convivir de mejor manera con la naturaleza y que también vaya simulando los efectos de la naturaleza en zonas que han sido impactadas por el desarrollo urbano. Aquí vemos otro ejemplo que instalamos en otra universidad también del país, donde básicamente estamos instalando un tree tank que permite, en primer lugar, repoblar de árboles en la zona. En este caso es un tanque pequeño que va a permitir el suministro de agua a un árbol en particular y que va a aprovechar precisamente la escorrentía superficial y también el agua que proviene de la cubierta del edificio para que el árbol pueda desarrollarse de forma adecuada. El proceso constructivo prevé también la incorporación del sistema Quasar 400, es básicamente generar la excavación, ensamblar los tanques, dejar el orificio que ustedes ven en la parte central para que se pueda plantar el árbol también y de esa manera cubrir el sistema con geotextil para evitar que los sedimentos ingresen a los tanques. Eh, en este caso, el tanque está relleno también con suelo, pero nos interesa más bien que el agua pueda ocupar esos poros vacíos restantes de tal manera que se pueda nutrir a la especie vegetal. Aquí vemos, por ejemplo, los pasos, excavación, la compactación, como lo haríamos para un sistema constructivo tradicional. Trabajamos también con geosintéticos, básicamente pueden ser geotextiles y geomembranas. Va a depender del tipo de tanque, si es para infiltrar, si es para retener o para atenuar. Si, por ejemplo, va a
capturar el agua a nivel superficial por cobertura vegetal o por pavimentos permeables. Vamos a ir jugando con estos geosintéticos, pero básicamente son los que siempre vamos a utilizar: geotextil y geomembrana. Vemos ahí cómo se van ensamblando los tanques. En este caso también ensamblamos un tanque de carga que le va a proveer de 2 metros cúbicos al Tritank, especialmente en la temporada de verano, por lo que no vamos a necesitar tampoco del sistema de agua potable, sino que más bien este tanque adicional prevé pues ese volumen para que se pueda ir utilizando de forma calculada. Entonces, la instalación prevé la excavación, por supuesto, la nivelación y compactación del fondo y la incorporación de los geotextiles y de la malla de acero. Después vamos a incorporar las unidades de Aquacel, como ustedes ven en la imagen, dejando el espacio intermedio, en este caso, en la parte media o central del sistema, para poder plantar el árbol. Finalmente colocamos los paneles laterales y las tapas superiores para poder cubrir el tanque con geotextiles. Esto es lo que ustedes están viendo en el paso a paso, y aquí tienen las imágenes de lo que hicimos en la realidad, que es básicamente lo mismo: excavación, tendido de geotextiles, armado del sistema Aquacel, relleno con suelo del sistema Aquacel. Dejamos pues el espacio para la implantación de nuestro arbolito también después. Y finalmente hacemos la cobertura de estos tanques con geotextiles, ¿sí? Y el relleno de los mismos también con el material propio que habíamos elegido para esta actividad, y colocamos también las tapas que nos permitieron a través de estos orificios pues hacer el relleno de los sistemas. Los proyectos son muy diferentes, como ustedes saben. En este caso también incorporamos un sistema de riego automatizado con componentes inteligentes que nos permiten pues también controlar la demanda de riego para optimizarla, y básicamente estos elementos están conectados también a una estación meteorológica que nos permite censar o tener data con respecto a los resultados y a los datos que vamos obteniendo de estos sistemas. Finalmente, quería llegar a la tercera de las soluciones que tenemos. Como les decía, ya es una solución muy conocida, muy, muy eficiente. Podría decir que es una solución estrella a nivel de Latinoamérica con respecto a la creación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, y es Aquacel 400. Es la misma celda que empleamos para construir los Tritanks, pero en este caso para almacenar o retener agua en su interior, no suelo, no terreno. Entonces, los beneficios son muy similares, con también el aporte que los tanques pueden tener irregularidad en planta en elevación. Es decir, tenemos gran versatilidad en el diseño, tenemos igual una resistencia de mínimo 50 años, y bueno, las otras condiciones o ventajas que ya les había comentado, como son la reducción de emisiones de CO2, la facilidad, por ejemplo, de instalar estos sistemas y su alto rendimiento. Entonces, podemos generar tres mecanismos. Uno es de atenuación, como ustedes ven en la imagen. Se dan las lluvias, los sistemas se van cargando básicamente a través de elementos o componentes de alcantarillado, como son tuberías y accesorios, y se hace una descarga controlada a las redes, ¿sí? En este sentido, nosotros podemos implantar estos sistemas bajo, por ejemplo, zonas que están impermeabilizadas, o también bajo zonas que estarán cubiertas con césped, áreas verdes en general. Podemos almacenar el agua de lluvia. En lugar de descargarla, podemos bombearla, o si los niveles por gravedad nos lo permiten, podemos reutilizarla, generando también sistemas de riego, muy importante para el tema de reverdecimiento urbano y para la utilización de estos recursos en riego. Y tenemos un tercer sistema que es súper interesante. En este caso, el sistema de infiltración solo se cubre el tanque con geotextil, no con geomembrana, para que el agua pueda ser captada desde las coberturas vegetales, ¿sí? O de un pavimento permeable, y también para que se pueda descargar al suelo, de tal manera que contribuimos también con la recarga de mantos acuíferos o de fuentes de agua subterráneas. Entonces, es muy interesante este sistema porque podemos emplearlo precisamente en zonas donde no tenemos redes de alcantarillado. Aquí van a ver rápidamente un resumen de cómo se instala esta solución. Las celdas se apilan. Eso es interesante también para optimizar transporte y recursos. Una vez está lista la excavación, tendemos los geosintéticos en función del tipo de tanque que hemos diseñado, y empezamos con su ensamble totalmente manual.
Entonces, va a depender la capacidad, por supuesto, de las condiciones del proyecto, de cuánta agua se está almacenando, del área portante, de la intensidad de lluvia. Eso varía con respecto a cada proyecto. Perdón. Y también vamos a depender, pues, de la disponibilidad de espacio que tengamos en el proyecto. Por eso estos tanques son muy versátiles porque pueden diseñarse en área o en profundidad, dependiendo de los casos. Si yo no dispongo de mucha área, pues hago el tanque más profundo. Y si por el contrario mi problema no es del área porque dispongo de una gran superficie, puedo diseñar los tanques mayormente en área y no en profundidad. Entonces va a depender muchísimo, vuelvo y repito, de los volúmenes que necesite almacenar en mi proyecto y con esto vamos jugando también con las dimensiones del sistema para modular. Algunas ciudades, como por ejemplo en Quito, tenemos ordenanza ya para gestión pluvial. Entonces se recomienda, por ejemplo, el uso o la incorporación de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Y dentro, pues, de esas opciones, nosotros les ponemos a su disposición estas tecnologías que van a permitir precisamente gestionar el agua de lluvia de forma responsable y evitar que los proyectos terminen saturando las redes públicas. Pero no solo eso, también les van a permitir a ustedes reutilizar o aprovechar ese volumen de agua de lluvia. Y ahí es donde tenemos una gran ventaja, porque incluso nuestros sistemas permiten infiltrar el agua al terreno. Sí, obviamente el suelo lo admite, si las características del suelo, del terreno también son benevolentes para ejecutar este tipo de sistema. Para terminar, les comento que esta solución, Aquacel 400, demuestra su grado de sostenibilidad mediante la declaración ambiental de producto que tiene. Esta declaración ambiental de producto, o la EPD, como se conoce globalmente, la hemos recibido de un tercero. No es que Wavin la genera, ¿sí? Porque estaría mal que el mismo, o no sería correcto más bien que el mismo fabricante diga por sí mismo que es sostenible. En este caso, Wavin, como el fabricante de la solución, establece el diseño, la fabrica, la pone a disposición, pero hay un tercero que es el que evalúa realmente el comportamiento del sistema durante su etapa de fabricación, de transporte, de producción, para avalar finalmente que es una solución sostenible. Precisamente porque impacta en menor grado al medio ambiente, porque contribuye a reutilizar agua de lluvia, porque disminuye la reducción de consumos de agua potable, en fin, porque tiene materia prima 100% reciclada para su fabricación. En fin, hay muchos factores que se toman en cuenta para obtener estas certificaciones. Y también pues contamos con las fichas Leading Edge de estos productos, de tal manera que si ustedes en sus proyectos también están buscando certificaciones de sostenibilidad, sobre todo en la parte hídrica, pues tenemos soluciones y tecnologías muy interesantes que les pueden ayudar a alcanzar esos objetivos. Estos sistemas, como les decía, pueden instalarse con dos geosintéticos que son geomembrana y o geotextil. Podemos descartar la geomembrana cuando los tanques son, por ejemplo, de infiltración o cuando tenemos un área permeable, una zona verde. Y claro, por la parte superior del tanque no vamos a poner geomembrana para permitir el paso del agua o la descarga del mismo en la parte inferior, pero vamos a poder jugar con infinitas posibilidades a la hora de diseñar estos sistemas de tal manera que vamos optimizando los mismos. También vamos a utilizar tuberías del portafolio de Plastigama Wavin, que son compatibles, totalmente compatibles con nuestros tanques de Aquacel, como son nuestras tuberías de drenaje, de desagüe, de drenaje, como son nuestros tubos Novafort, tuberías de drenaje perforadas, tuberías Viax, en fin, vamos a tener compatibilidad con nuestro portafolio. Cargas. Podemos tener cargas peatonales, vehiculares livianas y vehiculares pesadas. De hecho, el sistema está diseñado para que pueda soportar cargas vehiculares de hasta 60 toneladas, transmitidas o el equivalente a 10 toneladas por neumático. Y estos sistemas pueden profundizarse hasta 4 metros con 80 con la versión simple o hasta 8 metros con la versión reforzada. De igual manera, sé que muchos de ustedes están en el mundo BIM, entonces pues también pueden contar con estas soluciones o con estas librerías para poder modelar sus proyectos teniendo una cuantificación precisa de lo que necesitan para cada proyecto. Y finalmente, pues les comparto aquí parte de los
de los proyectos que nosotros hemos instalado con mucho éxito en Ecuador, desde el 2017 con la antigua celda, la de color azul, que era Aquacel Core, y desde el 2023 con la nueva celda, que es Aquacel 400, han sido proyectos que están instalados para generar jardines de lluvia, para generar sistemas de reverdecimiento urbano, para generar sistemas de infiltración, de retención, de mitigación de inundaciones, de mitigación de sequías. Varía mucho los propósitos de cada proyecto. Algunos utilizan, por ejemplo, el agua de lluvia para uso en dispositivos sanitarios, otros utilizan el agua de lluvia para riego, perdón, otros la utilizan para lavado de mixers, de autos, otros simplemente evitan inundaciones y otros quieren cumplir la normativa que les comentaba. Tenemos en Quito, de tal manera que simplemente retienen y van descargando de forma controlada en una menor proporción los caudales de agua de lluvia de su proyecto hacia la red de alcantarillado. Va a depender lo que ustedes quieran hacer, el interés que tengan en su proyecto. No solo creo que debe tratarse de un tema normativo, sino también de un tema de conciencia, donde debamos tener en cuenta que el tema de sostenibilidad es responsabilidad de todos. Al final es un recurso que va a ser utilizado por las futuras generaciones. Hemos llegado también a Galápagos. Eso muestra el grado de sostenibilidad del sistema. Es un sistema que, siendo plástico, está fabricado con resina 100% reciclada, como les comentaba, y eso nos ha permitido también instalar en proyectos como Galápagos, como la Reserva del Chopandino, como comunidades que están a 3.700 metros sobre el nivel del mar con diferentes fondos de agua del país. Entonces, tenemos diferente experiencia en sectores de vías, de industria, de comercio, de unidades educativas, de universidades, de hospitales, en fin. En Latinoamérica se está instalando muchísimo este tipo de solución por las ventajas que da, por los altos rendimientos, por lo amigable con el ambiente, por lo fácil que es para instalar. Ese es mi mensaje final. Básicamente, estas soluciones están aportando a que construyamos ciudades más resilientes juntos. Si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes tienen interés en que podamos evaluar su proyecto, lo podemos hacer sin costo alguno. Eso es parte de nuestra propuesta de valor. Pueden ustedes visitarnos en la página web que ven a continuación, nos dejan sus datos, nos ponemos en contacto y podemos ir analizando cada uno de sus proyectos de tal manera que podamos plantear propuestas técnicas y eficientes para los mismos. ¿Sí? Voy a pasar entonces a ver si tenemos alguna pregunta en el chat y si las podemos contestar en este momento, ¿sí? Si me permiten, se están cargando. Bueno, tenemos por acá, les invito igual a que ustedes puedan hacer sus preguntas. Dice, buenas tardes, una pregunta en cuanto a costos económicos. ¿Cuál es el valor por metro cuadrado de los jardines de lluvia? Y en relación al tree tank, ¿es posible tener una aproximación también económica? Sí, o sea, básicamente eso va a depender muchísimo de la modulación que hagamos, ¿sí? O sea, es importante tener un diseño referencial, un diseño, perdón, para poder realizar una cotización más aproximada. Pero para que ustedes tengan idea, podemos hablar, por ejemplo, para el sistema POL de Rubo de Aguacero 85, podemos tener un referencial que oscila entre los $40 por metro cuadrado, considerando todos los componentes del sistema, como son la celda, los geotextiles de protección, de capilaridad, que hacen precisamente al sistema integral. Y para la solución Aquacel 400, que es la que utilizamos para estos tanques de gran volumen, el referencial puede variar, puede rondar básicamente entre los 260 a los $300 por metro cúbico, en función también de la capacidad del tanque. Si queremos tener un valor mucho más aterrizado, como yo les digo, es importante que hagamos el dimensionamiento para saber con precisión cuántas celdas necesitamos, cuántos paneles de fondo, cuántos paneles laterales, porque eso sí va a cambiar eh, el referencial final del proyecto. Por acá nos comentan también o nos preguntan si si los sistemas se pueden instalar bajo la influencia de niveles freáticos altos. Sí,
Es una buena pregunta. Estos sistemas, de hecho, los hemos instalado así, por ejemplo, tanto en la sierra, en la costa, en el oriente y también en la región insular, donde tenemos distintas variables constructivas, ¿no es cierto? En algunos casos hay proyectos que tienen mejores suelos, que tienen mejores características mecánicas de resistencia, que son mucho más resistentes. Y en otros casos hemos tenido, por ejemplo, que sugerir mejoramiento de terreno, mejoramiento de fondo, mejoramiento lateral, va a depender del caso. Por eso es que parte de los insumos que nosotros les pedimos para generar las propuestas es precisamente utilizar o requerir de ustedes planos, estudio de suelos y básicamente la ubicación del proyecto que nos permita también estimar la intensidad de lluvia para proceder con los diseños y dimensionamientos. ¿Sí? Y en todo caso, el análisis de fuerza se lo hace si tenemos niveles freáticos altos, el sistema se puede instalar sin ningún problema. Como les decía, lo hemos instalado sobre todo en la costa con esta condición, donde pues sí es importante hacer un análisis de fuerza para determinar el recubrimiento que le vamos a dar al sistema y la cota de cimentación. Por acá hay otra pregunta que nos hace referencia sobre las cargas que pueden admitirse en el sistema y sí, es importante recordar que estos sistemas están diseñados, sobre todo el sistema Quasir 400, para resistir cargas altas, hasta 60 toneladas. Podemos reforzarlo incluso si quisiéramos, si no podemos trabajar con la versión simple. Y el sistema Quasir 400, la celda que nos permite aprovechar en cubiertas o a nivel de piso, esa no está diseñada para resistir cargas pesadas. Sí podemos tenerla, por ejemplo, con cargas peatonales, con cargas livianas, en ciclovías, máximo, por ejemplo, para vehículos livianos, pero no para cargas pesadas. Por acá, el arquitecto Germán Rosero, más bien muchas gracias, no nos pregunta, pero nos dice que le ha gustado mucho la charla, más bien les agradezco por eso. Y bueno, creo que no tenemos más preguntas. Hemos llegado pues igual a cumplir con el tiempo estimado. De mi parte, agradecerles. Por favor, pueden visitarnos a través de nuestros sitios oficiales para que ustedes también puedan descargar la información de estos sistemas y estaremos muy gustosos de poder asesorarles en sus proyectos. Yo soy Carlos Valenzuela, les agradezco muchísimo por su tiempo y los invito a que sigan conectados en las jornadas de capacitación o en los webinars que va a dictar Plastigama Wavin en el transcurso de este año para que ustedes también puedan conocer mucho más respecto de nuestras tecnologías, de los servicios también que nosotros estamos proponiendo y sobre todo de estas soluciones muy innovadoras que forman parte de nuestro portafolio. Que tengan una excelente noche, que estén muy bien.